Capítulo 4. Recuerda, son 5 ángeles. Como parte de mi recuperación, comencé a tomar terapia, tal como se me había pedido en el hospital psiquiátrico. Pero como aún no podía estar sola, y menos en la calle, mi mamá tuvo que llevarme a mi primera sesión. El camino fue silencioso. Tomamos el metro para dirigirnos al consultorio de la terapeuta y mi madre me tomó del brazo durante todo el trayecto. Al llegar, la psicóloga nos recibió con una sonrisa cálida. «Hola, Julia, pasa, por favor», dijo cordialmente y luego se dirigió a mi madre. «Señora, lamentablemente las sesiones son individuales. ¿Puede esperar afuera, por favor?» Mi mamá me miró y antes de que pudiera protestar, asintió. «Te espero afuera, Julia», me dijo sonriendo. Vi cómo se alejaba hacia la puerta y mi pecho se encogió. Me sentí fatal. Quise detenerla, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. La psicóloga notó mi ansiedad y me indicó con un gesto que tomara asiento. «Cuéntame, Julia, ¿cómo te sientes?» Bajé la mirada y jugueteé con mis manos sudorosas. «No lo sé. Mal, supongo». Durante la sesión intentamos averiguar si mis ataques de pánico se manifestaban en ocasiones específicas. Ella anotaba en una libreta y yo le platicaba con el mayor detalle posible. «No me gusta esperar», dije al notar el patrón que se repetía en los relatos sobre mis ataques de pánico. «¿Te refieres a esperar aquí o en general?», preguntó la terapeuta. Suspiré y me esforcé por explicarme. «En general, cada vez que tengo que esperar me viene un ataque. Por ejemplo, si vamos en un coche y todo fluye, estoy bien. Pero si hay tráfico y nos detenemos, siento que el corazón se me sale del pecho. Es como si algo malo fuera a pasar». La psicóloga asintió, alentándome a seguir. «En los camiones también me pasa», continué. «Apenas subo, mis pies empiezan a sudar y las manos me tiemblan. Y el metro». Hice una pausa tragando saliva. «El metro es lo peor. Entre tanta gente siento que me ahogo. Y las filas, ni se diga. No puedo. Simplemente no puedo». Mi respiración se aceleró y ella notó mi agitación. «Tranquila, Julia. Estás aquí, a salvo. Respira conmigo». Inspiró lentamente, esperando que la imitara. Poco a poco, mi pulso se normalizó. Me sequé las manos en el pantalón y la miré a los ojos. «Quiero mejorar», susurré, «pero no sé si puedo». Ella me sonrió con suavidad. «Claro que puedes, Julia, y yo voy a ayudarte». A pesar de su amabilidad y sus palabras de aliento, no sé si me sirvió de algo nuestra sesión. Creo que lo único valioso fue escucharla decir que Estuardo siempre tuvo la opción de decidir si quería quedarse o irse de mi vida, y que sus decisiones no eran mi responsabilidad. Curiosamente, Estuardo me había llamado un par de semanas atrás para informarme que se iría a vivir a Cancún con su novia y su mamá, y que ya no volvería a verme. Me pidió que nos viéramos para tomar un café, pero mi miedo a que Isaac se enterara me detuvo. Estuardo había sido el gran amor de mi vida. Estuvimos juntos por 6 años. Fue mi primer amor, el más intenso, el que dejó huellas que nadie podría borrar. Él era un soñador con alma de poeta, y yo, una rebelde que solo quería sentirse amada. Juntos éramos la tempestad y la calma, una tormenta y un incendio, pero también una apacible tarde de primavera. No podría resumir nuestra historia. Por más detalles que pudiera mencionar, no lograría explicarla. Nuestro amor fue solo nuestro, único y mágico. Habíamos quedado embarazados cuando yo tenía 16 años y él 21. Recuerdo cómo el mundo pareció derrumbarse a mi alrededor cuando vi aquel resultado positivo. El miedo, la incertidumbre y la culpa fueron abrumadores.
Mi madre, como si hubiera tenido una premonición, me lo había advertido cuando tenía apenas 13 años. Entonces me dijo, Julia, de todas tus amigas, tú eres la que más probabilidades tiene de quedar embarazada siendo adolescente. Prométeme que, si algún día te ocurre, vendrás primero a mí y no se lo dirás a nadie más. Ante aquel resultado positivo, recordé sus palabras que resonaban en mi mente como una advertencia tardía. Pero, al final, Estuardo y yo nunca tuvimos ningún hijo. Ahora, sentada en el cálido consultorio de mi psicóloga, intentaba creerle cuando me decía que Estuardo tuvo libre albedrío y que, al igual que yo, tomó sus propias decisiones. Lo que vivimos y lo que hicimos con ello fue responsabilidad de ambos. Ya no debía cargar con tanta culpa. Tiempo después logré ir a terapia por mi cuenta. El trayecto era insoportable. El corazón se me agitaba tanto que me hacía pensar que se me saldría del pecho. La psicóloga era peculiar. Tenía un fervor religioso que rozaba el fanatismo. Me contó que la habían despedido del centro donde trabajaba por hablar de Dios en sus sesiones. Una tarde, en su apartamento, el televisor estaba encendido y el Papa apareció en la pantalla. Sin dudarlo, se arrodilló frente al aparato, se persignó varias veces y besó sus dedos con devoción. Con aquella imagen de mi psicoloca en el piso, tan absorta en su fe, se me hizo difícil contarle, no solo que había tenido un aborto, sino que, además, en una ocasión había huido con Estuardo a Cancún, intentando construir una vida lejos de todo, pero en ese entonces yo llevaba en el vientre un hijo de Alexandro. Y eso no era lo peor era que esa era la segunda vez que había quedado embarazada de mi exnovio, Alexandro. En aquel entonces no obtuvimos nuestra nueva vida en Cancún, simplemente no fuimos capaces de escribir nuestro felices para siempre. Y ahora Estuardo se había ido y yo ni siquiera había tenido el valor de despedirme. En el fondo sabía que aquel sueño de empezar de nuevo en Cancún no había sido nunca para nosotros, era para él y alguien más. Y tal vez eso era lo mejor. Tal vez encontraría a alguien que le diera la paz que yo nunca pude darle. Le dediqué una canción, Sigue sin mí. Cada palabra expresaba lo que no pude decirle en persona. Fue mi forma de dejarlo ir. Uno de esos días, Carlo vino de visita a la casa. Cuando se iba, decidí acompañarlo hasta el metro. Mientras caminábamos, sentí cómo la ansiedad me envolvía. El ataque vino de golpe. Carlos se detuvo, me miró con una mezcla de incredulidad y desdén, y soltó unas palabras que me atravesaron el alma. «Me das asco, mejor me voy». Y se marchó. Recuerdo ese día no solo por las hirientes palabras de mi hermano, sino también porque era un sábado. Por muchos años los odié. Eran días que se sentían infinitos y la soledad pesaba más. Las tardes eran horribles, una tristeza densa me envolvía y la vida me parecía tan vacía. Aquella tarde, cuando Carlos se fue de regreso a casa de mi papá, me quedé sola otra vez. Por mucho tiempo el alcohol me había ayudado a adormecer el dolor y tener novio era una buena distracción. Pero ese sábado no vería a Isaac y no tendría ni una gota de alcohol que me ayudara a olvidar la ansiedad que me consumía. Me quedé en casa, dolida de haber escuchado a Carlo decirme eso. Mis síntomas le provocaban asco. Por miedo al rechazo, me aterraba siquiera mencionar lo que pasaba por mi mente. Los pensamientos catastróficos se agolpaban en mi cabeza y temía que, al expresarlos, las personas pudieran pensar que estaba loca, y no solo eso. Mi mayor temor era que, con decirlos, podrían hacerse realidad. Sabía que Carlo no quería quedarse conmigo porque en casa de mi papá, o mejor dicho, con la familia de mi papá, siempre había fiesta, alcohol y desmadre. Yo también había vivido allá durante muchos años.
¿Por qué Carlo iba a querer quedarse con su hermana, la que sufre de agorafobia, cuando podía perderse en la euforia de una fiesta? Poco antes de cumplir 8 meses de tratamiento psiquiátrico, comenzaba a sentirme más confiada para salir de casa. Había quedado de verme con Isaac en Toreo. Él vivía en Satélite y yo cerca del Metro UAM, en Iztapalapa. Detestaba vivir allí. Siempre habíamos vivido en el sur de la ciudad, cerca de San Jerónimo con mi familia materna, y cerca de Tizapán y Colinas del Sur con la paterna. Iztapalapa, en cambio, era árida, sucia, olía mal. Era horrible. La noche anterior a mi cita con Isaac fue un desastre. Casi no dormí, así que decidí descansar un par de horas antes de salir para Toreo. Mi salud mejoraba poco a poco. Los ataques ya no me daban a diario. Quizá fue desde aquel día en que me hinqué y le pedí a Dios que empezaron a espaciarse y a perder intensidad. Me metí en la recámara de mi hermano Anthony, el menor. Allí estaba la única cama de la casa. Me recosté, puse la alarma y caí en un sueño profundo. Soñé que era el fin del mundo. Pequeños riachuelos de sangre serpenteaban entre las calles. Explosiones lejanas retumbaban y el aire se llenaba de humo y ceniza. No había nadie a mi alrededor, pero sabía que era el fin. Entre el polvo que alzaba el viento, distinguí una figura en el cielo. Una trompeta resonó, clara y solemne, y entonces lo vi. Jesús descendía con los brazos abiertos, su manto más blanco y brillante que cualquier cosa que hubiera visto antes. Sentí mi cuerpo elevarse, como si flotara acostada, y en ese instante intenté despertarme. Abrí los ojos y vi algo flotando sobre mí, un vestido blanco, como de bautizo o primera comunión. No logré ver a quién pertenecía, pero entonces escuché la voz de una mujer madura. No entendía lo que decía. Hablaba una lengua hermosa, distinta a todo lo que había escuchado en mi vida. Su voz me envolvía en una paz indescriptible. Intenté moverme, pero no podía. Sentía que estaba despierta, aunque quizá estaba flotando entre sueños. Cuando por fin desperté, ya era tarde. Mi madre había apagado mi alarma. «Por fin te vi descansar», me dijo. Y tenía razón. Hacía meses que no conocía el descanso, ni dormida ni despierta. Si no hubiera sido por aquel sueño, quizá no me habría despertado a tiempo, habría llegado tarde y, como de costumbre, habría terminado peleando con Isaac. Salí corriendo al metro. Eché mis pastillas y las gotas en la bolsa. Tomé mi libro de historia de la prepa abierta y me dirigí rumbo a Toreo. Conseguí asiento en el vagón y, como tenía que pasar muchas estaciones, abrí mi libro para estudiar. Leía sobre la historia de México, en especial sobre los zapatistas. Sentí la sombra de alguien que se había parado frente a mí. Levanté la vista y me percaté de que era un indigente. Apestaba. Pero lo que más me inquietó fue su actitud. Se veía desenvuelto, muy seguro de sí mismo, y un aire de locura lo envolvía. Intenté concentrarme en mi lectura cuando, de pronto, su voz resonó en el vagón. «¿Qué estás leyendo?» Sentí un subidón en el estómago. Sentí miedo y un poco de vergüenza. Aún así, respondí balbuceando. «Historia de México». Lo miré de reojo. Y sí, definitivamente estaba medio loco. Volví a mi libro, intentando ignorarlo. «Mira», dijo con ese tono de «te lo digo en buen pex». «Son 5 ángeles. El primero se llama Zadkiel, el segundo Raziel». Y continuó diciendo nombres que no logré captar. Intenté mantener mi atención en las páginas, pero él seguía casi gritando. De nuevo insistió. «¿Me escuchaste?» Asentí con la cabeza y respondí, con la esperanza de que se calmara. «Sí». «Repíteme los nombres», exigió. «Santa Madre Purísima, Santo Niño de Atocha». Sentí un hoyo en la panza.
Repítelos, insistió. No me lo sé, admití, intentando no perder la compostura. A ver, pon atención. Te los voy a decir una vez más. Zadkiel. Repetía los nombres uno a uno, pero yo no podía concentrarme. Estaba demasiado nerviosa, incapaz de memorizar ninguno. Quizá mencionó a Chamuel, no lo sé, justo cuando terminó de hablar. Las puertas del vagón se abrieron, salió del vagón, y antes de perderse entre la multitud me gritó, «No los olvides». Me quedé sentada, aún con el corazón acelerado. Una vez que transbordé y me dirigí a Toreo, más tranquila, me puse a pensar en el ángel que había soñado hacía un par de horas. Esa voz tan única, esa paz tan clara. ¿Era una señal? ¿Qué relación había entre mi sueño y el encuentro con el vagabundo? Sentí que existía un vínculo, pero no logré comprenderlo. Por último, pensé, ¿y si estos nombres son la clave para entrar al cielo? Si era así, ya la había cagado, porque nunca pude recordar sus nombres.